¿Cuál es el límite de edad para indicar cirugía en un caso de síndrome de Down con canal atrioventricular completo y aumento de la presión pulmonar? Entonces relacionen siempre síndrome de Down, canal atrioventricular, ¿sí? Final del periodo neonatal, antes de los 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses. ¿2? ¿Respuesta? Siempre, antes del año, ustedes operen, ¿sí? A la auscultación de un niño de 5 años, en un segundo ruido reforzado en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, debe hacer sospechar en hipertensión pulmonar, coartación de aorta, estenosis pulmonar, hipertensión arterial, insuficiencia pulmonar. A la auscultación en un niño de 5 años, de un segundo ruido reforzado en el segundo espacio intercostal, la línea paraesternal debe hacer sospechar en hipertensión pulmonar, coartación de aorta, estenosis pulmonar, hipertensión arterial, insuficiencia pulmonar. Recordemos otra vez. Entonces, reforzamiento del segundo ruido está asociado a CIA, está asociado a hipertensión pulmonar, pero desaparece cuando existe Eisenmenger. Entonces, otra pregunta de examen. El segundo ruido está reforzado en hipertensión pulmonar, pero abolido en estenosis pulmonar. Recuerden. Entonces, no hay en estenosis pulmonar, tampoco va a desaparecer también en Eisenmenger, pero en CIA y en hipertensión pulmonar se incrementa el reforzamiento del segundo ruido. ¿Sí? ¿Todos acá? ¿Sí? ¿Hay comunicación interauricular como respuesta? ¿Ah? No. Entonces, la siguiente alternativa será hipertensión pulmonar. Recuerden siempre. La radiografía de tórax en un niño de 3 años que muestra índice cardiotorácico de 55%, segmento pulmonar saliente y marcas vasculares prominentes en el parénquima corresponde a estenosis pulmonar valvular, cortocircuito arteriovenoso, cortocircuito venoarterial, insuficiencia cardíaca, tetralogía de Fallot. Esta pregunta va a hacer que de alguna manera consolidemos todo lo que hemos visto en esa parte de cardiología. Entonces, si responden esto, ya han entendido muy bien lo que son los flujos y las manifestaciones clínicas de un paciente con cardiopatía. Entonces, radiológicamente, tenemos un niño de 3 años que radiológicamente muestra un índice cardiotorácico de 55%. ¿Qué significa que tiene? Cardiomegalia. Segmentos pulmonares salientes. A ver, radiológicamente vamos a tener flujo incrementado, ¿no? Marcas vasculares prominentes en el parénquima. Entonces, eso se manifiesta o es manifestación de no busquen una cardiopatía. Entiendan bien la pregunta. Niño de 3 años con cardiomegalia y que tiene flujo incrementado, ¿será edema pulmonar? Entonces, ¿qué lleva edema pulmonar? Toda cardiopatía con flujo de izquierda a derecha. Entonces, ¿estamos hablando de una estenosis pulmonar valvular? No. ¿De un cortocircuito arteriovenoso? A ver. ¿De un cortocircuito venoarterial? ¿De una insuficiencia cardíaca? Tetralogía de Fallot. Si quieren, por descarte, ya retiren tetralogía de Fallot, retiren estenosis pulmonar. Estamos hablando de un niño con congestión pulmonar. ¿Sí? Bien, entonces estamos hablando de una cardiopatía con flujo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Por lo tanto, el flujo va a ser del lado arterial al lado venoso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El shunt es como dice el doctor, va a ser shunt arterial a venoso. Entonces, todo niño con shunt arteriovenoso, ¿qué van a tener? Congestión pulmonar. O será de vena a la arteria. Si es de vena a arteria, la manifestación va a ser cianosis. ¿Sí?
cianosis, sería una cardiopatía cianótica. Podría, sí, hay cardiopatía cianótica con flujo incrementado, pero este es un niño radiológicamente que manifiesta índice cardiotorácico 55%, segmento pulmonar saliente, marcas vasculares prominentes y parénquima probablemente incrementado con edema. Entonces será un cortocircuito del lado izquierdo hacia el lado derecho. Señale la afirmación que considera falsa entre las siguientes relativa a las cardiopatías congénitas con cortocircuito arteriovenoso. Constituye una frecuencia aproximada al 40% de todas las cardiopatías. Es factible un enfoque diagnóstico con la clínica y radiografía simple. La hipertensión pulmonar es una complicación potencialmente grave. La crisis hipóxica es la complicación aguda más frecuente. La cirugía ofrece buenos beneficios, buenos resultados evolutivos. Señale la afirmación que considera falsa entre las siguientes, relativa a las cardiopatías congénitas con cortocircuito arteriovenoso. Estamos hablando de lo mismo, shunt de izquierda a derecha. ¿Ya? Constituye una frecuencia aproximada al 40% de todas las cardiopatías. Probablemente sí, ¿no? Entonces, si hablamos de CIA, CIB y PCA. ¿Es factible un enfoque diagnóstico con la clínica y la radiografía simple? ¿Ustedes pueden hacer diagnóstico solo por clínica y radiografía? ¿Sí? La hipertensión pulmonar es una complicación potencialmente grave del shunt de izquierda a derecha. La crisis hipóxica es la complicación aguda más frecuente. ¿La cirugía ofrece buenos resultados evolutivos? Sí. ¿La crisis de hipoxia se manifestará en qué momento? Cuando haya inversión de flujo, ¿sí? Con una complicación no aguda, sino una complicación tardía, ¿sí? Con respecto a la incidencia de las cardiopatías congénitas, señala el enunciado falso. La cardiopatía congénita más frecuente en el niño es la CIB. La cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el adulto es el FALOD. Las cardiopatías congénitas más frecuentes en el adulto son la CIA y la válvula aórtica bicúspide. Recuerden siempre, ¿no? Estenosis aórtica, estenosis pulmonar, la manifestación es en forma temprana o tardía. ¿Temprana o tardía? Tardía. Recuerden siempre, las personas adultas, niños grandes, adolescentes adultas recién hacen manifestación de estenosis aórtica y pulmonar, así como la CIA. La cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el recién nacido en la transposición de grandes vasos. Sí. La coartación de aorta es la más frecuente en la infancia. Estamos hablando de frecuencia. ¿La respuesta correcta? ¿La? E. Con oncología pediátrica. Vamos a ver patologías muy frecuentes en oncología. Ustedes saben, las patologías más frecuentes son la leucemia, en la edad pediátrica, y los tumores sólidos, ¿no? Entonces, en el primer año de vida predominan los tumores de origen embrionario, por desarrollarse durante el proceso de diferenciación. Vamos a ver los neuroblastos, o neuroblastoma, el tumor de Wins, neuroblastoma, retinoblastoma, rhabdomyosarcomas o medulloblastomas. Entonces, recuerden siempre que son tumores que generalmente se dan a nivel, ¿no?, del proceso embrionario. Entonces, cuando hablamos de tumores en la etapa de escolar de los 2 a 5 años, con mayor frecuencia tenemos las leucemias que pueden ser agudas en un 80% más o menos y crónicas en un 20%. Cuando hablamos de leucemias agudas hablamos de leucemias linfoides con mayor frecuencia y otro porcentaje entre 15 a 20% mieloides. También tenemos los linfomas Hodgkin, no Hodgkin o los gliomas. Alrededor de la pubertad también tenemos otros tumores que de alguna manera se van a manifestar por el desarrollo y crecimiento. Son tumores malignos del hueso, linfoma de Hodgkin, tumores o manifestaciones a nivel gonadal como el cáncer testículo o ovario en las mujeres y cáncer de tiroides. Las leucemias linfoblásticas agudas son las más frecuentes. Hemos mencionado el grupo etario, se puede manifestar desde la etapa preescolar a partir de los 2 años. No, pues se da por la proliferación clonal, que es bastante exagerada y nada controlada de las células inmaduras. Se define como la presencia de 25% de blastos a nivel de la médula ósea.
Entonces, el origen, acumulación de las alteraciones genéticas en la célula madre, que pueden ser constitucionales, que pueden ser adquiridas por mutaciones somáticas o alteraciones del proceso de apoptosis. Está asociada también a algunos síndromes, como el síndrome de Down, anemia de Fanconi. El riesgo también aumenta 4 veces en hermanos con con leucemia. Y obviamente no está demostrado y no es nada concluyente la relación con la exposición a radiaciones. O sea, hasta ahora está bastante de moda las radiaciones de las empresas de telecomunicación. Entonces, todavía no está nada dicho, o sea, no hay nada concluyente, así que no adelantemos juicios y tampoco estemos tratando de repente estas antenas y no pongamos o relacionemos directamente a las leucemias. También los virus podrían estar incrementados, siempre recuerden, pues pueden ser causa también de leucemia. Recuerden, citomegalovirus e Epstein-Barr son virus que se relacionan con mucha frecuencia a leucemias. Entonces, cuando hablamos de patogenia, hablamos de los factores genéticos, factores ambientales y obviamente de factores inmunológicos propios del paciente. Leucemia aguda, las linfoblásticas en un 90%, 90-80%, y las mieloblásticas en un 20%. Recuerden siempre, cuando hablamos de leucemia aguda linfoblástica. La presentación clínica puede manifestarse de diferentes formas. Puede haber manifestación hematológica con anemia, puede haber manifestación como plaquetopenia, compromiso sistémico. Algunos niños manifiestan fiebre, dolores articulares. Es bastante inespecífica la manifestación. Entonces, todo niño menor de 5 años que tenga fiebre sin causa aparente, asociado a dolores articulares, compromiso hematológico, siempre soliciten un frotis. Vean una lámina periférica y traten de observar las células inmaduras. Puede haber compromiso en diferentes órganos, como pueden ver, puede haber hepatomegalia, enopatías, compromiso a nivel del sistema nervioso central y a nivel de otros órganos. El hemograma, siempre revisen, y obviamente la persona que lee los hemogramas debe tener bastante experiencia, y tratar de encontrar blastos en el hemograma. La presencia de blastos en un 20-25% ya hace diagnóstico de leucemia. Entonces, estos son los blastos, es un frotis periférico, ustedes pueden ver las células normales, y la presencia de blastos son células inmaduras con núcleos bastante grandes y núcleos bien exagerados, y que obviamente de alguna manera desplazan el citoplasma y se observan en forma muy peculiar. O sea, rápidamente uno puede hacer diagnóstico de leucemia observando blastos, ¿no? Entonces, los blastos, no solo hacer de repente diagnóstico por frotis periférico, sino rápidamente ustedes deben solicitar un mielograma, un aspirado de médula ósea. Entonces, ustedes inmediatamente piden pruebas de coagulación, exámenes pretransfusionales, descarten que no haya compromiso o alteraciones del perfil de coagulación o asociado a plaquetopenia o anemia. La evaluación cardiológica es importante y desfocalicen al paciente. Todo paciente con leucemia debe ser desfocalizado. Desfocalizar significa buscar focos infecciosos y tratar antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia. Descarten toda posible infección en el paciente. Prevención de lisis tumoral, que es otro que es muy importante. El paciente, por la presencia de leucocitos, el leucocitos incrementado, puede de alguna manera taponar o de alguna manera producir taponamiento renal. Entonces va a haber compromiso a nivel renal. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Alcalinicen rápidamente al paciente e hidraten y alcalinicen. Puede haber compromiso también por síndrome de la vena cava superior, compromiso de la vía aérea y tratamientos corticoides. También muchos pacientes pueden hacer neutropenia febril. Las infecciones están asociadas. La neutropenia febril está asociada. Hablamos de neutropenia cuando los recuentos de los neutrófilos es menor a 1500. Entonces ustedes clasifican neutropenia leve, moderada, severa. Y severa será cuando el recuento será por debajo de 500. Entonces, terapia transfusional, si hay necesidad, transfundan ustedes paquete globular, si hay necesidad de transfundir plaquetas u otros hemoderivados como plasma, incluso crioprecipitado. Bien, considerando todos los grupos de edad, son considerados los cánceres más frecuentes en la infancia: tumores del sistema nervioso central, cáncer de tiroides, leucemia, linfoma de Hodgkin o mieloma múltiple. Entonces acá estamos considerando todos los grupos etarios en la infancia. Con mayor frecuencia será leucemia, recuerden siempre. Sobre la leucemia linfoblástica aguda, indique lo incorrecto. Es la forma más frecuente de cáncer en edad infantil.
Puede ocurrir en adultos. El trasplante de médula ósea es una alternativa de tratamiento, nunca metastatiza al cerebro o no hay metástasis en el cerebro. Puede haber recurrencias luego del tratamiento quimioterápico. Respuesta: es la forma más frecuente de cáncer en edad infantil. Puede ocurrir en los adultos. ¿El trasplante de médula ósea es el tratamiento o la alternativa en el tratamiento? Sí. ¿Nunca hace metástasis al cerebro? Sí. Hay metástasis también a diferentes lugares. Puede haber metástasis ósea, metástasis del sistema nervioso central, puede haber metástasis a otros órganos, óseo, que también es frecuente. ¿Puede haber recurrencias luego del tratamiento quimioterápico? Sí. Neuroblastoma, así como el nefroblastoma, son tumores sólidos muy frecuentes en los primeros años de vida. La manifestación generalmente es de menores de 5 años. Entonces, algo muy característico al neuroblastoma es la manifestación típica de masa tumoral a nivel abdominal, ¿ya? Para recordar, neuroblastoma o ganglioneuroblastoma o ganglioneuroma son tumores del sistema nervioso central que obviamente se originan de la cresta neural, provienen de la cresta neural. Y esas manifestaciones van a depender de mayor a menor grado de inmadurez o madurez. Entonces, el neuroblastoma es muy inmaduro, son células muy inmaduras. Los ganglioneuromas son células maduras y los ganglioneuroblastomas son células inmaduras y maduras. Cuanto más inmadura, peor es el pronóstico, ¿no? Entonces la severidad o la malignidad es mucho mayor. Entonces hablamos de neuroblastomas, células bastante inmaduras. Por lo tanto, se dice que representa el 8 al 10% de todos los cánceres en infancia, pero debido a su naturaleza agresiva es responsable del 15% de los decesos por cáncer pediátrico. 35% de ellos ocurre en menores de 1 año. Generalmente el diagnóstico y el pronóstico va a depender de la edad. Cuanto más pequeño es el diagnóstico, cuanto menos edad tenga el paciente, mejor el pronóstico. Entonces va a depender y también va a determinar el pronóstico, la edad del diagnóstico e el inicio de tratamiento. El 75% se localiza a nivel del abdomen y un gran porcentaje que se localiza en el abdomen es suprarrenal. Entonces siempre neuroblastoma, localización del abdomen y también, y con mayor frecuencia, es suprarrenal. Puede haber localizaciones a nivel de otros lugares, mediastínicos, puede haber localizaciones a nivel de fosas nasales, a nivel cervical, puede haber localizaciones a nivel del hígado. El neuroblastoma es un simulador muy grande, o sea, puede manifestarse en diferentes órganos y manifestar cualquier otra patología. Entonces puede manifestar enfermedades a nivel hepático como el síndrome de Pepper, hay compromiso hepático, con toda la clínica de un proceso inflamatorio hepático, a nivel cervical, a nivel oftalmológico, a nivel mediastínico, a nivel pulmonar. Entonces, la manifestación de neuroblastoma es a todo nivel, pero es más frecuente a nivel abdominal y suprarrenal. Si hablamos de nombres propios, en neuroblastoma vamos a encontrar muchísimos nombres propios, así como Pepper a nivel hígado, de Horner a nivel cervical, incluso con manifestación ocular. Vamos a tener muchísimas manifestaciones o nombres propios en el neuroblastoma. Bien, como hemos mencionado, el neuroblastoma se llama también gran simulador, tiene manifestaciones múltiples a nivel de diferentes órganos. La presentación clínica más frecuente es la masa lobulada, siempre sospechen, tumoración abdominal, neuroblastoma. Lo primero que debemos estar es neuroblastoma. Entonces, algo que caracteriza al neuroblastoma también es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede darse por la presencia de catecolaminas. La presencia de catecolaminas, que es muy frecuente, incrementa la presión arterial y también compresión de la vena renal. Entonces, paciente con neuroblastoma con tumoración abdominal que se asocia a hipertensión arterial, entonces hablamos de neuroblastoma. Son manifestaciones en diferentes lugares, puede haber compromiso respiratorio, a nivel hematológico con anemia, puede haber a nivel hepático como el síndrome de Pepper. Bien, los factores pronósticos, buen pronóstico, menores de 1 año. Niños que se diagnostican en edades tempranas mejoran el pronóstico, la localización en el cuello, mediastino, posterior, también mejora el pronóstico. Mal pronóstico es la localización abdominal. Entonces, cualquier otra localización que no sea abdominal mejora el pronóstico. La presencia de catecolaminas, esas son catecolaminas, el vanil mandélico y el homovalínico son catecolaminas que se manifiestan en el paciente con neuroblastoma. Entonces, la presencia de esas catecolaminas les debe hacer sospechar
en neuroblastoma. Es más, en lugares de alta incidencia de neuroblastomas se hace screening con esas catecolaminas. Entonces, los niños que nacen en esas zonas de mayor frecuencia de neuroblastomas, rápidamente le piden a ellos screening en orina de catecolaminas, como son el vanilvandélico y el homovalínico. Ahí existe aneuploidía del ADN y la ausencia de la delección en el cromosoma 1 mejora el pronóstico. Y obviamente los estadios 1, 2 y 4S mejoran el pronóstico. Sí, son catecolaminas, exacto. Mal pronóstico, localización en el abdomen, cifras de enolasas séricas elevadas, la presencia de ferritina elevada incrementa el mal pronóstico, amplificación del oncogen NMX, los estadios 3 y 4 empeoran el pronóstico y obviamente la dirección del cromosoma 1, el brazo corto del cromosoma 1. Entonces, vamos a estudiar las catecolaminas en orina, que son importantes, y eso va a determinar el pronóstico. Las pruebas de imagen nos pueden ser de ayuda para el diagnóstico, ¿no? La radiografía, que es muy importante, inicialmente la ecografía y obviamente una tomografía que nos ayuda. Bien, es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia con posible regresión espontánea, linfoma de células T, mieloide múltiple, cáncer de cervix, neuroblastoma, linfoma de Hodgkin. Tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia, neuroblastoma. El segundo tumor sólido en la infancia será tumor de Wills o nefroblastoma. Niña de 18 meses remitida al hospital por haber detectado una masa abdominal con motivo de un examen rutinario de salud. A la exploración se palpa una masa dura a nivel de la fosa renal derecha. Hay isoftalmos derecho con hematoma lineal en el párpado superior derecho. Resto de la exploración no significativa. Entre los exámenes complementarios destaca la existencia de niveles elevados en sangre de ferritina y catecolaminas en orina. ¿Qué tipo de entidad clínica sospecha? Si ustedes encuentran ferritina incrementada y catecolaminas en orina, será neuroblastoma. El neuroblastoma tiene como ubicación más habitual intraabdominal, y en intraabdominal se localiza más en suprarrenal. Se diagnostica a un niño de 2 años de neuroblastoma a nivel suprarrenal, con extensión por continuidad sin cruzar la línea media. Se evidencian ganglios regionales homolaterales. ¿Qué estadio de Evans corresponde? Tiene un niño de 2 años con neuroblastoma, con extensión por continuidad sin cruzar la línea media. Y hay ganglios regionales. Estamos frente a un estadio 2. ¿Sí? Estadio 1, la localización del tumor, obviamente no se desplaza a la línea media, pero sin compromiso de ganglios regionales. Compromiso de ganglios regionales, estadio 2. Estadio 3 se desplaza al lado contralateral con compromiso de ganglios. Grado 4 y 5 ya hay metástasis en diferentes lugares. Tumor de Wills es otro tumor, es un tumor sólido, le sigue en frecuencia el neuroblastoma. Obviamente es maligno, puede ser uni o bilateral. La incidencia, como pueden ver ustedes, de 7.8 casos por 1.000.000, no es muy frecuente, pero deben sospechar ustedes como segunda causa de tumoración abdominal. En la infancia, en segundo tumor retroperitoneal es frecuente después del neuroblastoma. Algo que caracteriza y siempre deben sospechar ustedes en nefroblastoma es la asociación de aniridia hemihipertrofia. Todo paciente con hemihipertrofia y asociado a aniridia, sospechen ustedes en tumor de Wills. Y de repente puede ser un screening para descartar o hacer seguimiento de este tipo de pacientes y hacer seguimiento ecográfico, descartar tumores en forma precoz. Entonces, se asocia aniridia. Los estudios obviamente citogenéticos han establecido asociación entre aniridia, tumor de Wills y delección de la banda del cromosoma 11. Delección del brazo corto del cromosoma 1 está asociado a neuroblastoma. Y la delección del cromosoma 11, del brazo corto pequeño del cromosoma 11 es tumor de Wills. Bien, las formas clínicas se puede presentar en forma heredable en 80% de los casos o esporádico en 20%.
Tumor de Wills está asociado, como he mencionado, a aniridia o síndrome de Ward, puede estar asociado a Wills, aniridia, anomalías del tracto genitourinario, retraso mental. Algo muy característico también es la manifestación de Behçet-Wiedemann, que es un problema con manifestación grotesca, con macroglosia, ustedes ya vieron Behçet-Wiedemann, y también está asociado a hemihipertrofia. Todo niño con hemihipertrofia y aniridia sospechen en tumor de Wills. Manifestación clínica obviamente va a ser la masa abdominal, va a haber una masa abdominal que puede ser en uno de los dos flancos, que puede ser uni o bilateral. Es una masa lisa, firme, en posición y con frecuencia no se extiende más allá de la línea media del abdomen. Se localiza a nivel renal. Solo el 20% de los casos representa dolor abdominal, fiebre, hematuria, anemia. También puede manifestarse como anemia e hipertensión, incluso metástasis. La metástasis, y recuerden siempre, más frecuente en el tumor de Wills es pulmón. Recuerden, tumor de Wills no hay necesidad, es poco frecuente que haya compromiso a nivel de médula ósea, pero sí, siempre, en todo paciente con neuroblastoma deben hacer un aspirado de médula ósea, siempre. La estadificación del tumor de Wills, vamos a ver, estadios 1 del 1 al 5, que es básicamente la localización y el compromiso de la cápsula renal y también el compromiso de los ganglios. El tratamiento obviamente es quirúrgico al igual que el neuroblastoma. ¿Cuál de los que a continuación se relacionan es el signo clínico más frecuente en el que se presenta el neuroblastoma en los niños? Hipertensión, fiebre, masa palpable, hematuria y dolor abdominal. Masa palpable. Entonces, toda masa palpable debe sospechar el neuroblastoma o nefroblastoma. La deleción del cromosoma 11 está asociado a tumor de Wills. La deleción del cromosoma 1, neuroblastoma. Niño de 4 años con buen estado general, hemihipertrofia corporal. La madre descubre accidentalmente al bañarse una masa abdominal. El estudio urográfico, muestra una masa voluminosa sin calcificación en el riñón izquierdo que distorsiona el sistema pilocalicial, y la ecografía abdominal determina el carácter sólido de la masa, así como la existencia de trombosis de la vena renal. ¿Cuál de los diagnósticos que se citan le parece el más probable? Tumor de Wills. Entonces, son masas sólidas y también quísticas en la ecografía. Masas sólidas quísticas, tumor de Wills. ¿Cuál es el diagnóstico correcto de un niño menor de 5 años con síndrome de Ward? Aniridia, malformaciones genitourinarias y retraso mental. Será tumor de Wills. Recuerden siempre, Wills está asociado a aniridia, hemihipertrofia o síndrome de Ward. Entonces, si te mencionan síndrome de Ward, aniridia, hemihipertrofia, tumor de Wills. En cambio, el neuroblastoma está asociado a muchísimos síndromes, ¿no?, que se localizan en diferentes lugares. Señale, ¿cuál de las afirmaciones siguientes sobre el nefroblastoma o tumor de Wills es falsa? La hematuria es rara, solamente puede curar si se quita el tumor, nunca afecta a ambos riñones, las metástasis óseas son poco frecuentes, las metástasis pulmonares pueden tratarse con éxito. La C. Entonces, puede ser uni o bilateral. Bien, vamos a hablar un poco de la parte urogenital. La criptorquidia es la ausencia obviamente de las gónadas o de los testículos en la bolsa escrotal. Pueden ser localizadas a nivel abdominal, intraabdominal, a nivel del canal inguinal, a nivel de las raíces o del polo escrotal y también a nivel del escroto con presencia de un testículo en ascensor, sube y baja. Entonces, hablamos de criptorquidia cuando no encontramos los testículos a nivel de la bolsa escrotal, pero no confundan criptorquidia con testículo en ascensor. Pueden tener testículo en ascensor y no necesariamente ser criptorquidia. Entonces, sube y baja. Siempre traten de localizar. Si hay ausencia de los testículos, hablamos de criptorquidia. Y la localización, como acabamos de ver, es a nivel abdominal, a nivel del canal o a nivel del polo. Entonces, no todo esté ausente, como acabamos de mencionar, en la bolsa es criptorquidia. Podemos hablar de testículo en ascensor. Entonces, la exploración debe ser importante, un ambiente agradable que les permita coger los testículos y no haber modificaciones con el reflejo cremasteriano. Recuerden siempre, el reflejo cremasteriano eleva el testículo y de alguna manera puede confundir el diagnóstico.
La criptorquidia en adulto obviamente está asociado a degeneración maligna y alteración de la fertilidad. De ahí la necesidad de tratar. Todo niño con testículo ausente en la bolsa escrotal, la necesidad de fijar. La orquidopexia es el tratamiento de elección para fijar el testículo. Entonces, todo niño que no se encuentra localizado el testículo en la bolsa escrotal debe hacerse seguimiento ecográficamente. Si se localiza a nivel intraabdominal, el tratamiento es laparoscópico. Si se encuentra a nivel del canal inguinal, podría ser a nivel local el tratamiento con orquidopexia. Entonces, la orquidopexia es fijar los testículos a nivel de la bolsa. Idealmente, el tratamiento debería hacerse a partir de los 6 meses. O algunos consideran hacer seguimiento hasta los 2 años, y si a los 2 años el paciente continúa con testículo ausente en la bolsa escrotal, el tratamiento es quirúrgico, de orquidopexia. Bien, algunas preguntas. ¿Cuál es el riesgo de cáncer en el paciente operado de criptorquidia? Entonces disminuye bastante. Entonces recuerden siempre, el riesgo cuando es operado es igual que un paciente que no ha sufrido criptorquidia o que no tuvo testículo en ascensor. De ahí la necesidad de hacer tratamiento antes de la pubertad. El tratamiento debe ser antes de la pubertad. Todo paciente con testículo en ascensor muy frecuente o con criptorquidia, el tratamiento debe ser antes de la pubertad. Pregunta, en pacientes con criptorquidia unilateral, ¿cuál es el riesgo de cáncer en el testículo contralateral? Ninguno. Entonces, o es mínimo. ¿Ya? ¿La orquidopexia disminuye el riesgo de cáncer testicular? Sí. Entonces, el tratamiento de elección es la orquidopexia. Voy a ver lo mismo que hemos estado mencionando. Es cierto que en la criptorquidia es rara la asociación de una hernia inguinal, es menos frecuente la torsión testicular, hay mayor riesgo de degeneración maligna del testículo, su tratamiento siempre es quirúrgico, el teste suele aparecer aumentado de tamaño. Hay mayor riesgo de degeneración maligna del testículo.